Y vamos a empezar escuchando tres intervenciones muy cortas, un resumen muy breve de tres de nuestros coautores y coautoras del libro. El libro está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo es un análisis de la Red por la Justicia Tributaria, que, como ustedes saben, estuvimos al frente del debate de la reforma tributaria junto con otras organizaciones, explicando además cómo esta reforma tributaria iba a profundizar la desigualdad en Colombia, que ya es muy alta. Colombia es uno de los 8 países con mayor concentración de la riqueza en el planeta. El segundo capítulo es un capítulo de la Comisión de Académicos para la Reforma Tributaria Estructural. Vamos a pedir a Jairo Orlando Villabona, por favor, que se vaya acercando, porque además que están muletas, entonces... y ellos hicieron un trabajo muy juicioso, un grupo de académicos de varias universidades, presentando cuál debía ser una reforma tributaria verdaderamente estructural, que obviamente no fue la que presentó el gobierno en diciembre de 2016. El tercer capítulo le corresponde a la senadora Claudia López, que nos va, por supuesto, a contar en qué consiste el trabajo que ella hizo en ese capítulo también de la reforma. El grupo de Género y Justicia Económica, quienes nos acompañan, una buena parte de las integrantes de ese grupo, que lideraron la campaña que todas y todos ustedes conocieron, que se llama Menstruación Libre de Impuestos, y ACOPI Bogotá, que hizo una propuesta de reforma progresiva para los impuestos en las empresas. Entonces vamos a escuchar de manera muy rápida, antes de darle la palabra a los senadores, muy rápidamente a Jairo Orlando Villabona, a Laura Rangel y a Alejandra Osorio, para que nos cuenten. Entonces, lo primero es que desafortunadamente en Colombia nos engañan todo el tiempo, nos dicen mentiras todo el tiempo y nos asustan, ¿sí? Y nos dicen, ¿por qué nos dicen mentiras? Porque no tenemos suficiente educación en todo sentido, sobre todo en lo tributario. ¿El problema cuál es? El problema es bajo recaudo. Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda. Sin embargo, nos hacen creer que se pagan muchos impuestos en el país. Cuando vemos las cifras, el porcentaje de impuestos dividido entre el Producto Interno Bruto es muy bajo en Colombia. ¿Eso qué implica? Que los recursos no alcanzan ni para la salud ni para la educación. ¿Y por qué? ¿Por qué recaudamos poco? Porque los ricos en Colombia no pagan impuestos. Cuando vemos las tasas efectivas, no las tasas nominales de impuestos en Colombia, vemos que el 1 por 100.000 más rico de Colombia pagó solamente el 1.5 de impuesto de renta, cuando la tarifa más alta era el 35%. Entonces, eso no pasa en ningún país del mundo. Los empresarios en Colombia dicen que se paga el 50 o el 60% de impuesto de renta. Sin embargo, nosotros acabamos de terminar un trabajo donde demostramos que la tasa promedio de todas las empresas efectiva fue el 17%, y el sector financiero, sin incluir los bancos, pagó de impuesto en promedio el 9% del año 2000 al año 2015. Es absurdo, el sector financiero no tiene ningún valor agregado. Los beneficios tributarios entre el año 2000 y el año 2015 sumaron 350 billones de pesos. Nosotros hicimos la compilación de todos los beneficios tributarios y sumaron 350 billones de pesos. Es una cifra escandalosa. En impuestos eso representó 123 billones de pesos. El sistema tributario nuestro es regresivo. Aquí no hay ningún impuesto que sea progresivo. El único impuesto que había que era progresivo, que era el impuesto a la riqueza, lo eliminaron. Ese impuesto lo dejábamos de pagar el 99.9% de la población. Solo lo pagaba el 0.01% de la población. Y desafortunadamente lo eliminaron. O sea, estamos gobernando para el 0.01% de la población. El impuesto de personas jurídicas es regresivo. Todo el mundo, todas las empresas, grandes o pequeñas, pagan el mismo impuesto. En Estados Unidos hay tarifas del 20, 25, 30, 35 y 40 dependiendo del tamaño de las utilidades de las empresas.
Las herencias en Colombia aquí, el más rico paga igual que el más pobre. Cuando se muera Luis Carlos Sarmiento, va a pagar, sus hijos van a pagar el 10%. Y el vigilante de aquí de la feria va a pagar el 10% también sus hijos. Se eliminaron los impuestos a las remesas. Colombia es de los pocos países del mundo donde se eliminaron el impuesto a las remesas. Eso favorece a las compañías grandes multinacionales. No hay penalización por la evasión tributaria. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde no se penaliza. Con la nueva reforma se introdujo algo, pero mejor que no introdujera nada porque no sirve para nada. Y bueno, en fin, digamos que tenemos muchísimos problemas que no nos permiten que tengamos un recaudo adecuado para cumplir los compromisos sociales del Estado. Muchas gracias. Este es el segundo capítulo del libro. Nosotros además quiero agregar que en el estudio que nosotros desde Justicia Tributaria realizamos, también con la ayuda de la Comisión de Académicos para la Reforma Estructural, determinamos que mientras una familia de clase media de un salario de 1.500.000 pesos va a tener que destinar el 6,5% adicional de su sueldo para cubrir el incremento de la reforma tributaria del IVA del 16 al 19%, una persona con un salario de 16 millones de pesos, como el ministro Mauricio Cárdenas, autor de la reforma, va a tener que destinar solamente el 0,4%. Y por eso nosotros es que insistimos en la regresividad de esta reforma tributaria, que va a profundizar obviamente la desigualdad. Queremos entonces darle en este momento la palabra a Laura Rangel. Ella es una de las integrantes del grupo de Género y Justicia Económica, quienes lideraron, junto con otras organizaciones sociales, académicas, políticas también, la campaña Menstruación Libre de Impuestos, que, como ustedes saben, logró la disminución del IVA a las toallas higiénicas y a los tampones del 16%, bueno, iba a quedar en el 19%, y logró en la reforma tributaria la disminución al 5%. Bienvenida, Laura. Buenas tardes para todas y todos. ¿Me escuchan bien? Bueno. Señor, más alto, ¿no? Bueno, un saludo de mis compañeras de la campaña del grupo de Género y Justicia Tributaria. En este libro se nos permitió contar la experiencia de la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Es una de nuestras actividades dentro del propósito de buscar una justicia y una igualdad económica para las mujeres, a partir del reconocimiento pues de que no hay igualdad, ¿sí?, entre hombres y mujeres en la economía. Lo demuestran las cifras de empleo, de desempleo, de informalidad. Lo demuestran las cifras, por ejemplo, de las horas que ocupamos en la atención en la economía del cuidado, que implica que no tenemos ingresos. Es decir, necesitamos reconocer que la economía es diferente para hombres y mujeres. Ese es un propósito del grupo, y lo que quisimos con esta campaña Menstruación Libre de Impuestos fue evidenciar que pagar IVA por tampones o toallas higiénicas constituye un impuesto sexista, porque las mujeres, los seres humanos que nacemos con el sistema reproductivo de mujeres, no podemos decidir si menstruamos o no. No decidimos si empezamos a menstruar a los 10 o a los 15 años, o si nuestros periodos duran 3 o 5 o 7 días. Sabemos que en promedio las mujeres duramos 40 años de nuestra vida menstrual, ¿sí? De esos 40 años, el promedio de los ciclos menstruales es de 5 días. Y durante esos 5 días de sangrado, claro, porque el ciclo menstrual es mucho más grande, necesitamos protección para no tener nuestra ropa manchada de sangre, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque tenemos que gestionar nuestra salud, tomar medidas de higiene, pero también porque ese sangrado, la existencia de la menstruación, constituye una barrera social para la participación nuestra. Si yo estuviera aquí con un pantalón blanco y estuviera llena de sangre, seguramente tendría el rechazo de muchos y muchas de ustedes, y pensarían, pero qué señora tan descuidada, qué señora tan sucia,
horrible. O sea, si yo no tengo acceso a toallas y a tampones, estoy menstruando y de pronto tengo una hemorragia, yo no podría estar aquí compartiendo esta experiencia. Entonces, cuando vemos que hay un impuesto que implica una carga económica para las mujeres, porque pagar el impuesto significa que valen un poco más, teniendo en cuenta que las mujeres tenemos peor acceso a los recursos económicos y que estamos en una situación de desigualdad económica, pues la conclusión es que ese impuesto es un impuesto que nos discrimina, que es un impuesto que acentúa la desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, es un impuesto que viola la Constitución, ¿cierto? Que ordena no solamente el derecho a la igualdad, sino la protección reforzada a la mujer. Lo que hicimos el año pasado con las compañeras de la campaña y que contamos en el artículo fue aprovechar el marco del debate de la reforma tributaria para plantearle al Congreso de la República, para decir, señores y señoras congresistas, este tributo, este impuesto es sexista y por lo tanto todos los productos de higiene menstrual deben ser declarados exentos. Exentos, es decir, que no dan lugar, ¿cierto? O tienen impuesto IVA cero. Lamentablemente, y a pesar del apoyo de la congresista Ángela Robledo y otros más 50 congresistas como el senador Robledo, no logramos que fuera aceptada esa propuesta. Sin embargo, finalmente ya en la etapa de conciliación se logró por parte de una congresista del Partido Conservador que se aceptara una reducción al 5%. En un derecho de petición que se hizo al Ministerio de Hacienda sobre si este Estado colombiano hace estudios para ver cómo la política tributaria y fiscal afecta a las mujeres, si eso se estudia o no, y cuáles son los análisis al respecto, el Ministerio de Hacienda hoy saca el pecho y dice textualmente, lo quiero compartir con ustedes, porque es el éxito de nuestra campaña que ahora el Ministerio lo hace ver como propio. Dice, la reforma tributaria produce un cambio importante con esta medida al construir la primera ocasión en la cual se modifica la estructura tributaria en consideración de las brechas de género con el fin de mitigar el costo de bienes que consumen exclusivamente las mujeres. Entonces, creemos que hemos dado un avance muy importante. El paso siguiente pues va a ser, por supuesto, demandar ese 5%, también establecer si es que este Estado, ¿cierto?, que redujo al 5% el IVA, hace un control de precios o no, porque si no se reduce el precio de las toallas y tampones, estamos en la misma situación y con las mismas dificultades de acceso para las mujeres que tienen menores recursos. Fundamentalmente es esto. Yo quería simplemente mencionar antes de despedirme que el capítulo que aparece en el libro lo escribimos con las compañeras Luz América Díaz, con la compañera Clara Viviana Plazas y también con Karen Reyes, y aquí están presentes las otras compañeras, no las voy a mencionar porque ya me están presionando por el tiempo. Muchas gracias y espero que nos sigan apoyando en este propósito para que las mujeres en Colombia podamos vivir una menstruación libre de impuestos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero comenzar agradeciendo a Sede Trabajo por esta invitación, por hacernos parte de este libro y el día de hoy en el lanzamiento. Entrando en materia, el capítulo en el que participó ACOPI describe la propuesta de un impuesto diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas. En un estudio que la seccional encomendó hacer al doctor Aurelio Suárez y al economista Manuel Martínez, a quienes presentamos un agradecimiento especial, se encontró que las utilidades empresariales están más concentradas que los ingresos de personas naturales, mostrándose un índice de Gini de 0,82 para 2014. Ese mismo indicador, pero en generación de valor agregado, fue 0,75.
De esta alarmante cifra surgió la idea de hacer una propuesta de impuesto diferencial de renta que buscara favorecer la competitividad de las empresas colombianas, especialmente de las pymes que generan el 80% del empleo y aquellas que generan valor agregado. El estudio también analizó legislación comparada, encontrando que en otros países, sobre todo aquellos con los que Colombia compite y tiene tratados de libre comercio, existe un impuesto de renta diferencial y progresivo de acuerdo con el monto de las utilidades que generan las empresas. Entre esos países vale la pena mencionar a Corea del Sur, Canadá, Alemania y Estados Unidos. La esencia de la propuesta estuvo referida en la modificación del artículo 98 del proyecto, el cual modificaba el artículo 240 del Estatuto Tributario para adicionar 2 parágrafos. El primero de ello, en cuanto al componente de renta, la propuesta planteaba que se establecieran unas tarifas de impuesto de renta que gravaran las utilidades en un rango. Para las empresas industriales variaba entre el 22% para las microempresas y el 32% para las grandes empresas, y que para las demás MIPYME variaba entre el 24% y el 30% para las medianas. Respecto al componente de estímulo para las empresas generadoras de valor agregado, consistía en fijar una fórmula para establecer el grado de valor agregado por una empresa, con base en el cual se determinaba un descuento tributario. Una vez fue elaborada la propuesta, esta fue difundida y socializada tanto al interior de ACOPI como con algunas organizaciones en foros y otros eventos entre los empresarios, y luego se llevó al Congreso de la República. Allí tuvo acogida por los parlamentarios de distintos partidos políticos. También se hicieron esfuerzos por presentarle esta propuesta al gobierno nacional. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida. Con motivo de un viaje que realizó el presidente de la Junta Directiva de la Seccional como miembro del grupo de empresarios que acompañó al presidente Juan Manuel Santos en su visita al Reino Unido, la propuesta fue comentada tanto al presidente como al ministro Mauricio Cárdenas y al presidente del Congreso Mauricio Liscano. Sin embargo, la propuesta no fue acogida en ninguna de las proposiciones en los debates del Congreso. En primer debate, agradecemos a la representante Lina Barrera y senador Javier Delgado del Partido Conservador y al senador Jorge Enrique Robledo, quienes presentaron las proposiciones en este primer debate. En segundo debate, cerca de 10 parlamentarios de distintos partidos políticos respaldaron nuestra proposición, y más tarde, en el debate del Senado, la senadora Sofía Gaviria, con la conformación de una comisión accidental en la cual se encontraba el senador Robledo e Iván Duque, la proposición fue sometida a votación. Para terminar, pues agradecerles por este espacio. La propuesta no fue recibida en el Congreso, sin embargo, estamos en la difusión continua de esta porque sigue teniendo una vigencia muy importante. Bueno, muchas gracias a todos nuestros coautores y coautoras del libro, y ahora entonces darle paso a nuestros expositores centrales, a la senadora Claudia López, autora de uno de los capítulos de este libro, La desigualdad como norma. Senadora. Muchísimas gracias por la invitación a Justicia Tributaria. Mario, un placer como siempre estar con Jorge Enrique, con todos ustedes, sobre un tema que vamos a tener que seguir debatiendo e insistiendo en Colombia. La verdad es que no solo la última, sino en general las reformas tributarias que se han venido haciendo desde el año 2000 son cada una más regresiva que la inmediatamente anterior. Primero, a cada una nos ponen el mote de que se va a hacer una reforma estructural, y lo poco realmente estructural que tenía esta reforma tributaria conforme a las recomendaciones de la misión de expertos que conformó el gobierno, lo quitó el gobierno realmente en el trámite de la reforma. Nada más antiestructural y regresivo que cargarle el grueso del recaudo tributario de esta reforma al IVA, que es cargar el consumo de los colombianos, en particular el consumo de las clases populares y medias, que son quienes llevan la mayor carga. Por eso es que se produce el efecto que Mario nos mencionaba al principio, que el 30% de la población con mayores ingresos solamente paga
el 0.4% de los costos de esta reforma, mientras que los colombianos de clases populares y medias pagan con el 6.5% de su ingreso, restringiendo el consumo esta reforma. Y este no es un tema menor, tal vez el otro tema más importante, las otras tres cosas que eran realmente estructurales en mi opinión, en vez de cobrar IVA, eso no es estructural, es fácil, por eso es que lo hacen. Lo que era realmente estructural para cerrar todos los huecos, las prebendas, los regalos en subsidios tributarios que le hacen a tantas empresas, era sustituir el impuesto de renta por un impuesto a las utilidades. ¿Por qué eso es importante? No es simplemente un cambio de nombre, porque en las diferentes normas tributarias y el Código Tributario es al impuesto de renta al que se le crean exenciones y disminuciones. Si uno cambia y dice, bueno, ya no vamos a cobrar renta, sino utilidades, es un impuesto que arranca 0 kilómetros, nuevo, sin ninguna exención. Ese era realmente lo más estructural que podía proponer esta reforma. Y era estructural en un doble sentido. Primero, era nuevo. Segundo, sin ninguna exención. Y tercero, con una menor tarifa, porque evidentemente yo estoy de acuerdo, le estamos cargando excesivamente la mano a las empresas que producen inversión y empleo en Colombia. Y por esa vía entonces estamos desincentivando la generación de inversión y empleo nuevo, lo cual es como pegarnos un tiro en el pie, porque por un lado no queremos depender de impuestos de la industria mineroenergética, ¿cierto? Por un lado peleamos para que cuidemos el agua, para que no dañen los páramos, pero si no queremos depender de esos impuestos, tenemos que poder recaudar impuestos del resto de la actividad económica. Y por esa vía de utilidades era, en mi opinión, la medida más importante y estructural. El gobierno no la quiso acoger, mantuvo el impuesto de renta, lo bajó efectivamente un poquito, sobre todo desde el 2018, para que las empresas en el 2018 hubieran pagado una tarifa efectiva casi del 43%, que es francamente un abuso. Aquí se logró bajar casi 10 puntos. Eso es bueno, pero digamos el efecto no lo vamos a sentir sino hasta dentro de 2 años. Por ahora no vamos a sentir ese efecto. Lo segundo realmente importante que podía haber hecho esta reforma para merecerse el título de estructural era por primera vez de verdad cobrarle impuestos a las personas, a los individuos más ricos. Esa es tal vez de las cosas más absurdas e inequitativas que pasan en Colombia. Y es que los colombianos más ricos no reciben salarios, no son empleados de nadie. Ellos lo que reciben son rentas de sus empresas que se llaman dividendos. Esos dividendos estaban totalmente exentos en Colombia, es decir, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo paga 0 pesos de impuestos como individuo, 0. No es que pague poquito, paga 0. En cambio su secretaria, que sí es empleada y es asalariada, puede pagar en promedio el 20% en renta, dependiendo de su salario. Eso es una cosa completamente arbitraria. Si los colombianos entendieran el robo que eso significa cada año, cerrarían el Congreso y el gobierno. Lo que pasa es que la gente no entiende estos temas, digamos, y no se moviliza suficientemente. ¿Qué apoyábamos nosotros? Que se creara una tarifa para gravar esos impuestos. No importa a quién se le pague el dividendo. Cuando una empresa decide 2 cosas, digamos, de lo que se gana al año, o lo reinvierte en la empresa, lo cual es bueno, genera más inversión, más empleos, más producción, o reinvierte sus utilidades o las distribuye en dividendos. Esa distribución se la puede dar a personas naturales o a personas jurídicas. Entonces, si usted quiere crear un impuesto que realmente grave ese que es el ingreso de las personas con mayor ingreso, tendría que hacer 2 cosas. Tener una tarifa proporcional, 10, 15, 20, para que la persona que recibe dividendos por 30 millones de pesos no pague lo mismo que Luis Carlos Sarmiento, que debe recibir dividendos por miles de millones de pesos. Que tenga una tarifa progresiva, nosotros proponíamos 10, 15 y 20, y que se le cobrara a todos, no importa quién se le gire, a una persona o a una empresa. ¿Por qué este tema es importante? Porque el día de hoy, el 80% de los impuestos de dividendos, que giran las empresas, los giran a personas jurídicas, a SAS y a otras formas de personas jurídicas que se inventan las personas naturales para que no les quede a ella como parte de su ingreso, entre otras cosas para no pagar renta. Es una forma de evasión. Tampoco lo hizo la reforma tributaria. Hizo una tontería que fue crear un impuesto solo con una tarifa del 10%, o sea, la más baja.
y solo para las personas naturales. Es decir, si las empresas le giran esos dividendos a personas jurídicas, quedaron completamente exentas. En la vida de verdad, el 80% de los que reciben dividendos los reciben por personas jurídicas. Lo que hicieron fue legitimar la evasión de impuestos, digamos, tanto por dividendos como por renta. Y, en mi opinión, lo tercero que se podía hacer estructural, importante, era apoyar los ingresos de los entes territoriales. Aquí, renta o IVA son fundamentalmente impuestos nacionales. Entonces, en la renta, la base de personas es muy chiquita. En Colombia, el 80% de los impuestos no lo pagamos los individuos, lo pagan las empresas. Por eso están tan recargadas las empresas. Había que ampliar la base de individuos, que no se hizo. Había que quitar ese impuesto de renta y ponerlo a utilidades para que todo el mundo arrancara pagando de cero. Quitar las exenciones que hay de regalos absurdos a zonas francas, como las que el señor Uribe se autoadjudicó con sus hijos. Y para que ustedes tengan una idea de qué tan rentable es, el señor que recibió la coima de Odebrecht, el viceministro de Transporte de Uribe, le pagaron $1 millón en coima. ¿Dónde las invirtió el señor? En una zona franca. Es decir, por un lado nos roba una plata y por otro lado la invierte en algo que tiene exención de impuestos. O sea, nos roban por punta y punta. Nuestro cálculo es que el 70% de las zonas francas realmente no están pensadas como un incentivo a la industria, ni a la exportación, ni nada por el estilo, sino que es un poco de avivatos con amigos poderosos que logran que por esa figura les reduzcan el impuesto de renta. Una cosa absurda que se creó aquí es que las empresas, cuando compran bienes de capital, tienen una exención del IVA. Eso está bien, es una manera, digamos, de ayudar a la innovación tecnológica de las empresas. Ese no es el problema. Pero cuando uno compra una máquina o cualquier otro bien de capital, ese bien tiene una vida a lo largo de la cual se deprecia. ¿Qué era lo lógico y cómo estaba la norma? Lo lógico es que a usted le vayan descontando el IVA, le vayan devolviendo el incentivo en la medida de la vida y depreciación de ese bien. Haciéndolo así, nos costaba más o menos entre 1,5 y 2 millones de pesos al año. ¿Qué decidió el señor Cárdenas? No, que nosotros todos le pagáramos en el primer año de compra la devolución de los 19 puntos de IVA a cada quien que compre un bien de capital. Solo ese chistecito nos costó pasar de 1,5 a 6 billones de pesos, pagando esa devolución de IVA de 19 puntos completos a quienes compren bienes de capital. En cambio, a los demás mortales como nosotros, a las familias colombianas, a las que clavaron con IVA, no les devuelven ni un punto. Lo máximo que dijeron y se inventaron que ese era el IVA social es que un medio punto, 0.5 de los 3 puntos adicionales de IVA, iban a mandarlo 0.5 a educación y 0.5 a salud. Pero eso es un total engaño, porque eso no es inversión nueva, no es que van a construir más hospitales ni abrir más cupos. Eso simplemente va a cubrir el déficit que ya había por inversión que se suspendió el año pasado porque no alcanzaron los recursos. Y por último, hay que fortalecer los impuestos territoriales, los de los municipios. En este país, donde nunca se ha hecho una reforma agraria, donde la tierra no está titulada, prácticamente nadie paga impuesto predial. En las ciudades, en Bogotá y en 5 ciudades más, se paga el predial. Y se paga de una manera más o menos equitativa. Pero en el resto del país, en el país rural, prácticamente nadie paga por la finca o el pedazo de tierra o la casa de campo que tenga. Ustedes vayan a Villa de Leyva y averigüen cuánto valen las casas y cuánto pagan de predial. Y por eso es que los municipios no pueden vivir de su propia plata, se la pasan dependiendo de recursos del gobierno nacional. Una inversión crítica que hay que hacer en Colombia, tanto para la equidad como la construcción de paz, es actualizar el catastro. El catastro es el valor de los bienes prediales que cada uno de nosotros tenga. De manera que sepamos exactamente cuánto vale, que ese catastro esté actualizado con el registro. O sea, que cuando la gente va a vender esa propiedad, ¿no?, la declare al mismo precio por el que paga impuestos, porque si no nos dicen impuestos que vale 100, y cuando la vende por 1000. Hay que unificar el catastro y el registro para minimizar esa trampa y permitirle a los actualizado el catastro que con las tarifas que fijen los consejos se recaude predial.
Si se actualizara el catastro y se recaudara predial, los municipios de Colombia tendrían 7 billones de pesos adicionales de inversión. Todos los estudios, ustedes pueden ver de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, demuestran que los municipios se gastan de la mejor manera posible, es donde menos roban, donde hacen la inversión más eficiente, sus recursos propios, o sea, predial e ICA. Los recursos que más mal invierten son los de regalías, porque les caen del cielo, no les cuesta un centavo ganárselos, entonces los despilfarran. De manera que es importante, insisto, tanto por equidad como por construcción de paz, necesitamos municipios fuertes que sean capaces de proveer bienes de calidad, sobre todo en la Colombia rural, y para eso se necesitan ese tipo de impuestos. La calamidad, y con esto termino, la calamidad de Colombia es que el impuesto más caro que pagamos todos los colombianos se llama el impuesto de la corrupción. Recauda 50 billones de pesos al año ese impuesto, según la Contraloría General de la República. Para que ustedes tengan una idea, esta reforma tributaria tan regresiva va a recaudar casi 7 billones de pesos. Es decir, el impuesto de corrupción, que es lo que nos roban los políticos y contratistas corruptos, equivale a 7 reformas tributarias. Y se queda en los bolsillos de unos cuantos políticos y contratistas. A diferencia de los demás impuestos, donde mal que bien nos devuelven unos bienes públicos a cambio de ese pago, en la corrupción no nos devuelven nada. Al contrario, nos quitan recursos públicos. Para eso es importante eliminar la mermelada, que haya presupuestos participativos, que haya contrataciones transparentes, competitivas, que es lo que no está pasando hoy en Colombia. Esas normas no eran parte de la reforma tributaria, pero nosotros las propusimos en el Congreso. Señores, acaben la mermelada, bájense ustedes como congresistas el salario, tramiten el presupuesto de manera pública y transparente con los ciudadanos. Si le bajáramos a la corrupción siquiera la mitad, habríamos recaudado 4 veces la reforma tributaria. Entonces, ese es realmente el impuesto más regresivo que estamos pagando y respecto del cual no se hizo absolutamente nada en esta reforma. De manera que la lucha por un sistema tributario equitativo, progresivo y decente para Colombia es una lucha que tiene que continuar. Muchas gracias, senadora Claudia López, que además pues de ser coautora de uno de los capítulos del libro, fue muy importante los trabajos que ella realizó en el Congreso de la República. Nosotros estuvimos con varios congresistas, entre ellos la senadora Claudia López, mirando también alternativas de además del IVA, del aumento del IVA, qué otras cosas se podían hacer en esa reforma tributaria, y por supuesto los resultados de ese estudio aparecen en el libro. Bueno, finalmente, muchas gracias, senadora, por habernos acompañado además en escribir ese capítulo, además que fue muy juiciosa, entregando a tiempo. Ese mérito en realidad se lo merece Karen, que debe estar por aquí. Karen, muchas gracias. Con Karen escribimos el libro y el mérito de ser juiciosa en la entrega, el rigor, el método, es todo de ella. Muchas gracias. Gracias, Karen. Y finalmente, nuestro senador Jorge Enrique Robledo, que ha sido un congresista muy valioso en la discusión de estos temas en el Congreso, porque, como lo ha mencionado la senadora Claudia López, el problema es que además estos temas no se debaten con rigurosidad y a profundidad en el Congreso de la República, y por fortuna tenemos, como la senadora Claudia López, también senador Jorge Enrique Robledo, que es muy juicioso en estudiar y en debatir estos temas en el Congreso de la República. Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta tarde acá, y le damos la bienvenida y la palabra. Gracias, por mis saludos a todos ustedes, señoras y señoras. A Claudia, me agrada compartir nuevamente con ella, a Mario, mil gracias por su invitación, a Ediciones Aurora también, mil gracias. Colombia es un país que podría funcionar, digamos, a este nivel de bienestar, a un nivel cualquiera, a este nivel. Y sin embargo, si lo miramos con detenimiento, y lo voy a probar ahora, funcionamos bastante por debajo de ese nivel. O sea, si nos comparamos con los promedios mundiales, estamos bastante por debajo de los promedios mundiales. Lo voy a mirar en 3 aspectos que tienen todos que ver con este asunto de la desigualdad social, que es el que nos ocupa. En primer término, la desigualdad social propiamente dicha. Estamos hablando de una sociedad en la cual la desigualdad social, estamos entre los 10 peores países del mundo en desigualdad social, es decir, en la relación entre la extrema riqueza de unos y la extrema pobreza de otros.
Eso está pues estadísticamente demostrado, matemáticamente demostrado. Y dentro de eso una responsabilidad bien grande de ese tema de la desigualdad social tiene que ver con una estructura tributaria inicua, montada sobre la mentira, sobre el fraude, sobre la corrupción en últimas, como está montado casi todo en Colombia. Aquí, por ejemplo, se dice que los impuestos los pagan unos muy pocos. Eso no corresponde con la realidad. Hoy en Colombia, más de la mitad, antes de esta reforma tributaria regresiva, más de la mitad de los tributos en Colombia nacionales son tributos que llamamos indirectos, que son por definición que castigan más a los débiles que a los poderosos. Estamos hablando de IVA, aranceles, impuestos a los combustibles, 4 por mil. Luego, no es cierto que sean unos muy pocos los que pagan los impuestos, porque en renta no solo están los impuestos de las empresas, sino que por ejemplo están todas las retenciones en la fuente y están los impuestos de las pequeñas y medianas empresas que también contribuyen. Entonces la teoría de que aquí hay unas cuantas transnacionales que lo pagan todo es paja. Entre otras cosas porque aquí se ha sistematizado el engaño en esto. Aquí lo acaba de decir el profesor Villabona hace un momento, que es un duro, como se dice en estos asuntos. Es mentira que en Colombia la tasa de renta normal o que haya funcionado en los últimos años sea del orden del 30 y del 40% y hasta el 50%. Eso es paja. Eso puede ser así en términos nominales, pero no en los términos reales. Él acaba de decir que acaban de hacer un estudio de profesores de la Universidad Nacional, de la Javeriana, del Externado, de gente que sabe de esto, y la tasa cierta de tributación es del orden del 17%. Y hay sectores donde tributan bastante menos que eso, y estoy hablando de la gente realmente adinerada de este país. Entonces aquí tenemos toda una gran, inmensa distorsión en relación con los impuestos. Y si uno analiza sector por sector, toda la estructura, la total y la particular, es regresiva. O sea, no es progresiva, que es lo que ordena la Constitución y que es lo que es democrático en tributos en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que las tasas de tributación, o sea, el porcentaje de tributación, sea mayor para el que tiene más, menor para el que tiene menos, y al final no deberían pagar impuestos los que no tienen nada. Ponerle un 19% al ciudadano más pobre de Ciudad Bolívar, por ejemplo, de impuesto a un jabón, pues solo en una sociedad como ese tipo de cosas se pueden tolerar. Pero tampoco hay progresividad en los propios impuestos de renta entre las empresas. Aquí una empresa pequeña y mediana paga la misma tasa de impuestos que la que paga la transnacional de uno de los tipos más ricos del mundo. Eso es regresividad pura. Todo lo que sea indirecto es regresividad pura. Entonces aquí nos dijeron, no, que el impuesto verde a los combustibles, no, no es verde, paja, es al pasaje de los más pobres y a la panela de los más pobres, que lo embellecen con un nombre rimbombante que no corresponde con la realidad. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero el tiempo no nos da. El segundo aspecto que quiero mencionar como problema de la desigualdad en Colombia es uno que casi ni se menciona en Colombia, que es otra de las lacras de la sociedad colombiana. Este es un país que produce muy poca riqueza por hora hombre de trabajo en términos per cápita. Colombia hoy, en relación con su producto per cápita, estamos en el orden de $6.000 al año. Eso es una miseria. $6.000 son $500 mensuales. No es nada. Argentina, para poner un ejemplo, está en el doble. Hay países de 20.000, Estados Unidos está en 50.000, hay países de 70.000. Y esta es la base de todo el sistema de informalidad de Colombia. O sea, si un país es un país súper atrasado, concentrado, además estoy hablando de producción, concentrada la poca riqueza que se crea en materias primas, pues la informalidad y el rebusque tienen que ser la norma. Y si hay una cosa que genera desigualdad, es el rebusque. Hablar, por ejemplo, de un sistema de salud serio o de un sistema de pensiones serio, o hablar de todo lo que tiene que ver con mejorar el ingreso de los sectores asalariados o de los sectores que no son, digamos, propietarios de capital, con niveles de productividad del trabajo de estos, es imposible. Les doy este otro dato. Medida la producción, la productividad en relación con los directamente ocupados, Colombia está del orden de $11.000. Los argentinos están en $40.000. Estados Unidos puede estar en $120.000. Este es probablemente la principal causa de la inicua distribución de la riqueza en Colombia. Repito, es un tema que no se menciona. Y peguémosle a el tema de la corrupción. También el tema de la corrupción es, por supuesto,
un generador de desigualdad social. Pero no solo por la plata que se roban, no solo por la plata que se roban, que claro, genera desigualdad, sino por una cosa que es más perversa todavía, es que la corrupción en Colombia no es, digamos, una perversión del sistema económico y social, no, es el alma del sistema. La política del Estado colombiano es la corrupción política y la corrupción de todos los órdenes. Yo he venido explicando esto, citándome no a mí mismo, citando a gente del establecimiento, a Alejandro Gaviria, a Rudolf Homies, a Robinson, el colombianólogo, a Guillermo Perry, todos coinciden en que aquí cuando se creó el Frente Nacional hubo un acuerdo entre los partidos tradicionales, acuerdo que está vigente y que hoy expresan todos los partidos que han gobernado a Colombia a lo largo de los últimos 50 años, que es ganar las elecciones mediante lo que piadosamente se conoce con el nombre del clientelismo, que no es otra cosa que la corrupción, la compraventa de votos, la mermelada, el soborno, el fraude electoral, la compra de los jurados, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es pervertido? No solo en la idea misma de la corrupción que hay detrás, sino que esta es la manera que se inventaron para ganar todas las elecciones sin importar qué tan mal gobierno. O sea, sin importar cuánta desigualdad social generen, cuánto mientan sobre la estructura tributaria colombiana, cuán desigual sea el país, cuán poca riqueza se genere, así todo ganan las elecciones. ¿Y por qué ganan las elecciones? Porque es un sistema fundamentalmente corrupto, definido de forma tal que sea imposible ganarles, salvo fenómenos como el que yo espero que se va a presentar el año entrante. Pero tendría que ser un fenómeno, una rareza, un cisne negro, porque en condiciones normales no hay cómo ganarles, porque es la corrupción y el fraude como sistema de funcionamiento de la sociedad. Entonces aquí también digamos que la desigualdad social es política de Estado, que el atraso productivo es política de Estado, porque terminamos en manos de una minoría a quienes su gran genialidad consiste en separar su suerte personal de la suerte de la nación, de manera que a ellos les va divinamente, mientras el país como un todo le va mal. Entre peor le va a Colombia, mejor le va a estos personajes, y por eso la fórmula que estamos planteando, y en eso coincidimos con Claudia, para el 2018, la primera medida en Colombia contra desigualdad, la primera medida en Colombia para levantar la producción nacional, la primera medida anticorrupción en Colombia es derrotar a quienes nos han gobernado en los últimos 50 años. Muchas gracias. Thank you.